Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver la cardiopatía isquémica. Como sabemos, esta patología engloba dos grandes síndromes, el síndrome coronario agudo y el coronario crónico. En este video vamos a focalizar puntualmente en el manejo del síndrome coronario agudo. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que nuestro paciente puede estar cursándolo? Un paciente que nos va a relatar este típico dolor opresivo en el centro del pecho, que se irradia sobre todo hombro y mandíbula, y que aparece con el reposo, que cada vez hace menos esfuerzo y le aparece, que no responde a los nitratos, que dura más de 20 minutos. Acá vamos a sospechar que nuestro paciente podría estar cursando un síndrome coronario agudo. Y como vimos en ictus, tiene un síndrome coronario agudo hasta que se demuestre lo contrario. Además, hay que pensar en el contexto del paciente. Suele ser un paciente que suele ser más frecuente en hombres, con factores de riesgo, que fuma, hipertenso, sedentario, ese típico paciente. Pero hay que tener cuidado en mujeres, ancianos y diabéticos, porque sabemos que en estos tres grupos el dolor suele ser atípico, tal vez no se manifiesta con las mismas características, por ende hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a este paciente le tenemos que hacer en el primer contacto, en los primeros 10 minutos, un electrocardiograma. Y lo que vamos a ir a ver es al segmento ST. Este ST puede estar elevado, en este caso va a ser un síndrome coronario agudo con elevación del ST, eso indican las siglas, o bien puede estar normalizado con un infradesnivel. En este caso va a ser un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Además, algo que nos tenemos que fijar son en las troponinas. En el caso de que encontremos una elevación del ST, las troponinas suelen estar elevadas. ¿Por qué? Porque en este caso estamos enfrente de un infarto agudo de miocardio, es decir, hay un infarto, la coronaria se cerró del todo y generó isquemia y luego infarto. En cambio, en el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, las troponinas pueden o no estar alteradas o incluso puede haber una elevación transitoria, ya que en este caso estamos frente a una isquemia que no generó una oclusión total de la coronaria, es por eso que hay isquemia y no infarto todavía. Entonces, primero lo que vamos a ir a ver es el tratamiento y manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Dijimos que acá estamos frente al infarto agudo de miocardio, entonces el tratamiento es urgente, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer y pensar es en la terapia de reperfusión. Acá tenemos la fibrinolisis o la angioplastia, que también se le dice ICP. Ahora vamos a ver en qué caso elegimos cada una. Pero a saber que en paralelo hay que aplicar terapia médica. ¿Cuál es esta? Tenemos aspirina, después otro segundo antiagregante, le podemos dar clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. Vamos a preferir estos últimos dos. El clopi es el que se usa, es el menos potente y se usa cuando hay alto riesgo de sangrado. Después le tenemos que dar también estatinas de alta potencia en dosis altas, antiisquémicos, acá podemos dar nitroglicerina intravenosa, un beta bloqueante, que ojo acá no están contraindicados en el IAM, pero sí están contraindicados si nuestro paciente viene descompensado, o bien un IECA o un ARA2. Este tratamiento médico va en paralelo a la terapia de reperfusión. Bueno, ¿cuáles son estas dos? Dijimos, tenemos la fibrinolisis. ¿Cuándo la vamos a elegir? Cuando después del primer contacto médico hay más de 120 minutos para poder realizarle la angioplastia, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que tenemos 2 horas hasta el centro más cercano que cuente con un centro de angioplastia, le vamos a tener que aplicar la fibrinolisis. En cambio, sabemos que la angioplastia es lo mejor. El tema acá es que el tiempo nos corre, es decir, ¿por qué es esto de las 2 horas? Porque se vio que si nosotros podemos aplicar la angioplastia en las primeras 2 horas, es más beneficioso que la fibrinolisis. Ahora, ya pasadas las 2 horas, es mejor la fibrinolisis que la angioplastia. Bien, entonces dijimos, fibrinolisis, más de 120 minutos para poder realizar la angioplastia, lo aplicamos. Ahora, lo que tenemos que ver son los criterios de reperfusión, es decir, si nuestra fibrinolisis fue o no eficaz. ¿Esto cómo lo vemos? El paciente tiene que estar sin dolor, no tiene que haber ni aumentado ni aparecido de vuelta, y el ST tiene que haber disminuido en más de un 50%, ¿sí? Esto, lo del ST, le vamos a hacer un electro dentro de la hora y media post haberle aplicado la fibrinolisis y por supuesto el dolor que haya aparecido al rato de haberle aplicado. En caso de que esto no haya resuelto, o sea, nuestro paciente persiste con dolor y el ST persiste elevado, lo que le vamos a tener que hacer es una angioplastia de rescate, ¿sí? Y en caso de que sí haya resuelto, esto no termina acá. La fibrinolisis lo que hizo fue abrir como mini canales para que esto pueda reperfundir un poco. Le vamos a tener que hacer el tratamiento definitivo con una angioplastia de consolidación. No se preocupen, al final vamos a armar un algoritmo simple y rápido para memorizar. Ahora vamos a pasar al síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
En este caso, no corremos tanto, ¿sí? Porque sabemos que nuestra coronaria no está tapada del todo. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, aplicar un tratamiento médico. ¿Con qué? Aspirina. Acá vamos a preferir el segundo antiagregante, así que son los antagonistas del receptor de ADP. El ticagrelor se suele preferir. Le vamos a agregar un anticoagulante, se suele preferir el fondaparinux. Estatinas de alta potencia en dosis altas y también los antihisquémicos, betabloqueantes, IECA, ARA2, la nitroglicerina. ¿Bien? Y en un segundo momento vamos a ver qué hacemos. Esto va a depender del riesgo de nuestro paciente. Al día siguiente podemos evaluar si vamos a hacer un tratamiento conservador o le vamos a programar un tratamiento invasivo o directamente pasamos al tratamiento invasivo. Entonces, tratamiento conservador o invasivo programado, ¿cuándo le vamos a realizar? Bueno, al otro día le vamos a hacer tratamiento médico y tenemos que realizar un test de isquemia, ¿sí? Para ir a ver qué es lo que está pasando. Estos test de isquemia son en general en esfuerzo. Después eso es capítulo aparte para ver cuáles le podemos hacer. Si estos test de isquemia nos dan negativo, significa que nuestro paciente está ok, le podemos dar el alta. Ahora, si estos test nos dan positivos, ahora vamos a ver que tenemos que ir a hacer el tratamiento invasivo. Por el otro lado, dijimos tratamiento invasivo, le tenemos que hacer a nuestro paciente que está internado la coronariografía dentro de las 24 o 48 horas. ¿Para qué? Para ir a ver qué es lo que hay. Entonces, en función de lo que nosotros veamos, lo que hagamos. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la anatomía. ¿Sí? Esto también otro capítulo aparte, pero tenemos dos opciones, el stent, la angioplastia o bien cirugía. La cirugía en general se suele hacer cuando está afectado el tronco o cuando hay más de 3 vasos afectados. ¿Bien? Entonces dijimos que esto va a depender del riesgo. Pacientes de alto riesgo suelen ser pacientes que tengan las troponinas elevadas, que tengan cambios sugerentes de isquemia, así que no haya sido transitorio a esa normalización o infradesnivel del ST. Y además está la escala Grace, eso es con calculadora. Cuando es más de 140 se dice que es de alto riesgo. Ese paciente es al que le vamos a hacer el tratamiento invasivo. O bien tenemos el que es de muy alto riesgo. Estos pacientes son los que están con insuficiencia cardíaca aguda, están inestables hemodinámicamente, tienen alguna arritmia ventricular o incluso la isquemia es recurrente y persistente. A este paciente, no dentro del día o las 48 horas, dentro de las 2 horas le tenemos que hacer la coronariografía para ver qué es lo que está pasando y en función de la anatomía hacer el stent o la cirugía. Un paciente que viene con dolor y sospechamos un síndrome coronario agudo. Le hacemos el electro dentro de los primeros 10 minutos. ¿Qué es lo que podemos ver? Elevación del ST o el ST con el infradesnivel o normal. En el caso de la elevación, estamos frente a un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Le vamos a realizar en paralelo a que pensamos la terapia de reperfusión el tratamiento médico. Si tenemos más de 120 minutos para poder hacer la angioplastia, le vamos a hacer la fibrinolisis. Bien, y en caso de que podamos hacer la angioplastia dentro de las primeras 2 horas, le hacemos la angioplastia. La fibrinolisis vemos los criterios de reperfusión. Si esto se resolvió, le hacemos la angioplastia después de consolidación. Y en caso de que no haya resuelto, le hacemos la angioplastia de rescate. En el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, empezamos con la terapia médica como vimos y en un segundo momento pensamos si le hacemos un tratamiento conservador o un tratamiento invasivo. Asterisco, paciente de muy alto riesgo se le hace la angioplastia dentro de las primeras 2 horas. Se trata como si fuese una elevación del ST. Ahora, un paciente que está ok, de bajo riesgo, tratamiento conservador. Esto consta de, le hacemos la terapia médica, lo tenemos internado y le programamos un test de isquemia. Si este test de isquemia nos da negativo, le podemos dar el alta. Si este test de isquemia nos da positivo, le vamos a hacer la coronariografía. Como a un paciente de alto riesgo, este paciente que tiene elevación de troponinas, cambios en el electro y escala de Grace más de 140. Le hacemos la coronariografía y lo que vamos a ir a ver es la anatomía de nuestras coronarias. Si la anatomía nos permite hacer un stent, le hacemos un stent y en el caso de que no nos lo permita porque está, como dijimos, el tronco elevado o tenemos más de 3 vasos afectados, le hacemos la cirugía. Sé que son muchos pasos, pero espero les haya servido este algoritmo diagnóstico. Cualquier duda me la pueden dejar en comentarios.